Hace unos años, cuando pensaba en retomar aquellas cosas que me hacían feliz, la primera cosa que se me vino a la cabeza fue cuando trabajé en una cafetería del microcentro despachando café. Digo despachando café porque luego de conocer la forma de preparar el café de especialidad, me di cuenta de la pasión, la dedicación y el amor que se esconde detrás de cada taza de café. Hoy puedo decir que no hay vuelta atrás y creo que todos los que pasaron por una experiencia similar estarían de acuerdo con lo que digo. Pregunta inicial que le hacemos a todos los que pasan por este podcast y más que nada también porque somos un poco chusmas. ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista? ¿Qué tal? Soy Diego Lobo. Estoy grabando esta entrevista desde el showroom de donde yo trabajo, en Villa Crespo. Diego Lobo se transformó en un referente dentro del ambiente cafetero. Es educador en café de especialidad, brinda asesorías y capacitaciones tanto para nuevos baristas como a profesionales del medio. Diego, contanos, ¿cómo es ese primer recuerdo con el café? ¿En qué momento sentiste que el café podría transformarse en parte de tu trabajo y en tu vida diaria? Mi primer recuerdo con el café no es en la niñez, tampoco en la adolescencia temprana, sino que es un poco más adelante, ya cuando tenía 19 años, entré a trabajar en un lugar en donde era bachero, me encargaba de limpiar los platos, en donde tenían una máquina que era un poco mejor de lo que se acostumbraba, y un molino y un café. Ahí es donde me enseñaron a apretar botones y a sacar café. Y realmente no recuerdo un momento puntual en donde yo diga me estoy empezando a enamorar del café, sino que cuando me di cuenta ya había sucedido. Es como que te empieza a atrapar poco a poco. Si sos alguien curioso y sos alguien que le gusta el área sensorial y le gusta hacer algo para que otra persona se sienta bien, probablemente la profesión de barismo esté acorde a lo que uno podría llegar a hacer. Recuerdo el primer café que me tomé de especialidad. Era algo completamente diferente. Me acuerdo que lo probé y pensé que tenía azúcar, pensé que tenía un agregado. No podía creer lo que estaba probando y ahí empezó la travesía de recorrer. No tenía el concepto de café de especialidad y simplemente iba a una cafetería a buscar un café similar, igual, y no lo podía encontrar. Hasta que me topé con una empresa que se llama Café Puerto Blest y me di cuenta de que todos los clientes de ellos manejaban ese tipo de café, que en ese entonces eran muy poquitos, eran 12 y 3, y ahí empecé a probar café de calidad. Y ahí fue un camino de ida. Una vez que probás, te interiorizás. Mi objetivo era hacerlo simplemente y que salga bien, y ya son 6 años que sigo con el mismo objetivo, estudiar para hacerlo bien. Es algo que nunca termina realmente. ¿Cómo le podemos explicar a una persona totalmente desinteresada en la cafeína cómo tomar un buen café? Primero, es bastante interesante interiorizarse en el concepto de lo que es café de especialidad. No sé si interiorizarse, simplemente buscarlo. Con googlear café de especialidad te van a aparecer todas las cafeterías que sirvan granos de calidad en la zona en la cual estés. O sin ir más lejos, se puede comprar un cuarto de café y con que utilices un agua de calidad y cualquier tipo de filtro, el café va a salir bien. Un buen café es aquel que uno lo prueba y tiene una experiencia diferenciada. Es muy lejano a ese sabor de café que nos hicieron creer que tiene que ser, ese sabor amargo, ese sabor seco, ese olor a tostado pasado. Eso es un café en el nicho que lo denominamos como café industrial, generalmente. Un café que tiene más que ver con una producción en cantidad más que con una producción en calidad. Y debido a esto, generalmente este es el motivo por el cual se suele hacer muchas preparaciones con agregados de canela, de cacao, de azúcar, de jarabe.
canela, cacao, azúcar, jarabe. Así es como se imaginan muchos un cappuccino, una de las bebidas más frecuentes en Argentina. ¿Qué le podríamos decir al que tiene esta imagen de esta bebida? Claro, justamente porque si tenés una materia prima que no es de buena calidad, lógicamente vas a intentar disfrazarla con otros aditivos sintéticos. Si no, sería muy difícil venderlo. De ahí tenemos el claro ejemplo de la cadena más grande y más conocida de café, que es muy conocida justamente por utilizar este tipo de aditivos. No somos como los italianos que se toman un ristretto de parado y se van. Nos gusta sentarnos y hablar. Pero estaría bueno contarles a todos los consumidores por qué tenemos que tomar el café en el momento. El café lo tenemos que tomar en el momento porque cuando se hace con agua caliente el café, se extraen muchas cosas, entre las cuales hay bastantes aceites vegetales, lípidos, azúcares, carbohidratos. Lo que sucede es en contacto con el oxígeno se empiezan a oxidar, o sea, estas como moléculas complejas que están en la taza se empiezan a dividir y se empiezan a evaporar. Si yo dejo enfriar el café y espero mucho tiempo, después voy a tener una bebida agria, como cuando nosotros agarramos una pera, la pelamos y la dejamos en contacto con el oxígeno. Pasan 5 minutos y se pone negra, justamente porque se empieza a oxidar. Con el café sucede lo mismo, es por eso que se tiene que tomar dentro de todo en el momento. No podemos obviar que fuiste uno de los primeros en estar dando educación a nuevos baristas, nuevos consumidores y nuevos lugares que decidieron sumarse a esta ola de café. ¿Cómo estás viendo actualmente la movida cafetera en Argentina? Actualmente la movida de café en Argentina, sorpresivamente, hay mucha más diversidad y mucha más cantidad de lo que se puede pensar. Obviamente que no llegamos a un país como Australia, por ejemplo, que tiene una cafetería de calidad cada 200 metros. Pero, por ejemplo, si nosotros nos comparamos con Italia, que es el país el cual inventó prácticamente la máquina de espresso, nosotros tenemos muchas más cafeterías de especialidad. Y esto se debe a que, si queremos analizarlo desde un punto de vista cultural, todas las tendencias que sucedían en Europa y en los países primermundistas se replicaban primero en Buenos Aires con un delay de 3-4 años, ¿no? Miramos mucho hacia esos países. Entonces, al mirar mucho y al tener tanta raíz, es muy fácil lo que se pone de moda allá o las tendencias gastronómicas de otros países se vean reflejadas en Buenos Aires con un delay de 3-4 años. Actualmente la movida de café es bastante interesante porque hasta antes de la pandemia veníamos con una gran cantidad de cafeterías abiertas, cosa que era algo muy positivo. Obviamente no todas están abiertas con un 10 puntos en materia prima y un 10 puntos en manipulación de producto y un 10 puntos en atención, pero lógicamente hay muchas que están empezando y como todo proyecto que está empezando tiene su desarrollo, tiene su proceso de aprendizaje, sus errores, pero es positivo que haya tantas. La realidad es que ahora con esta situación de la pandemia cerraron algunas y probablemente cierren otras, porque estamos hablando de un mercado que requiere de la facturación diaria, que no tiene una espalda financiera altísima y enorme como puede ser una corporación o como puede ser una cadena. Entonces por eso lo veo un poco complicado. Desde el punto de vista de educación veo muchísima información y veo muchas ganas de transmitir esa información, y por otro lado también veo muy poca inversión en educación, tanto desde los propios profesionales, los baristas o el profesional que sea en la industria, como de las mismas personas que están educando. La inversión en educación para el profesional tiene que ser, a mi punto de vista, principal. Yo cuando empecé, como muchos otros, era ahorrabas y tomabas un curso, ahorrabas y tomabas un curso, y así sucesivamente. Mismo desde los instructores también tendría que ser de la misma manera, ahorrar y hacer un viaje. No sé si certificarse puntualmente, pero sí tomar un curso y estar en constante aprendizaje. Lo que yo noto quizás es un estanco, ¿no? Muchas veces como, bueno, ya soy barista, estoy detrás de barra, me sale el café bien y listo. No hay un más allá. Para ir más allá hay que estudiar, porque uno no se da cuenta lo que no sabe si no se pone curioso y si no le surge la duda. Es por eso que es muy importante estar constantemente desarrollándose. Entonces lo que veo desde el punto de vista educativo es un leve congelamiento de eso, ¿no? Que es algo negativo sin duda. Pero después hay muchas cosas positivas, como por ejemplo un surgimiento del mercado enorme. Cada vez hay más clientes que toman café rico, cada vez hay más cafeterías, y eso es muy positivo.
Estuviste de viaje en varios sectores cafeteros y estaría bueno saber cómo nos podés explicar toda la cadena que hay para que nosotros tengamos un buen grano de café. Creo que cuando conocí esta cadena sentí que pude apreciar muchísimo mejor el café que consumía y así también buscar la mejor forma de prepararlo. Y la verdad, toda la cadena es muy interesante. Cuanto más te pones a pensar, resulta más curioso. Uno tiene que pensar que el café no es solamente producto de una fruta, ni tampoco solamente producto de una semilla, sino que, siempre digo esto porque me encanta verlo así, el ser humano tuvo que esperar miles de años para llegar al punto de comprender de que a la cereza del cafeto hay que extraerla en su maduración, para de adentro extraer la semilla verde, para esta semilla verde tostarla de una manera en particular y luego esto se tiene que moler para prepararlo en un método específico, para al final tener una bebida diferenciada. Hay un montón de procesos. Siempre pienso, pasaron miles de años porque esto del café de calidad es algo de hace 30, 40 años. Para que nos demos cuenta o empecemos a investigar o comprendamos que hay una forma de hacerlo bien y hacerlo diferenciado. Entonces eso me parece súper curioso. Y hay un montón de manos detrás. Tenés el caficultor, tenés el comprador, que es el que va hasta la finca y compra el café. Tenés el tostador, que es quien se encarga de agarrar esa materia prima verde y explotarla al máximo, sacarle todos sus atributos. Tenés al barista, que es la persona que prepara al final esa bebida para también sacarlo mejor. Y al final tenés al consumidor, que es la persona que bebe y valora ese trabajo. Si hay una caída en el medio, si hay una falta de pasión, si hay una falta de intención de querer hacerlo bien, al final no termina siendo un producto diferenciado. Por eso también es que representa solamente el 2-3% del mercado. Si me lo preguntan a mí, seguramente a vos te lo preguntan infinidad de veces. ¿Qué café me recomendás? Y más que dar recomendaciones, estaría bueno saber un poco las diferencias básicas de los varietales, para saber qué es lo que nos espera al probar un café de Colombia, un café de Perú, de Nicaragua, Kenia. La verdad que el café que puedo recomendar, o más bien dicho, cómo yo puedo pedir un café. Cómo una persona que quizás se está enterando ahora de que existe un café de calidad puede llegar a pedir un café de la cafetería especialidad. Supongamos, va la primera vez que llega. Primero y principal hay que entender de que es algo que va poco a poco. Yo a una persona que no conoce el café de especialidad no le voy a dar un espresso, que es una bebida súper fuerte, súper intensa y que generalmente pide la gente que ya está tomando café, porque va a ser una bebida muy agresiva. Entonces lo que generalmente sirve es empezar a tomarlo lo más similar a la preparación que vos tomás habitualmente. En tu casa, ¿qué te haces? ¿Te haces café instantáneo con leche? Bueno, perfecto. Entonces tenés que pedirte un cappuccino. En tu casa te haces un café solo negro y le agregás agua. Excelente, entonces tenés que pedir o un café filtrado o un americano. En tu casa le pones 10 sobres de azúcar al café con leche. Bueno, te hago un café con leche, probalo antes de endulzar y si querés ponele un azúcar, 2 azúcar. Y después progresivamente uno se va acostumbrando y empieza a tener cada vez más inquietud por querer tomarlo mejor. En cuanto a los orígenes, Colombia, Perú, Nicaragua, Kenia, la realidad es que es un mito pensar que hay un café mejor que otro, porque es muy subjetivo. Es como pensar que una mandarina es mejor que una naranja. Son diferentes. Un día tenés ganas de comer mandarina, al otro naranja. No hay una mejor que otra. En el café sucede lo mismo. Como es un producto de la naturaleza que nosotros manipulamos y explotamos, va a depender básicamente del gusto personal. Hay cafés que tienen notas naturales a naranja y otros que tienen notas naturales a chocolate. Entonces ahí mi pregunta sería, ¿qué tenés ganas de tomar? ¿Algo más achocolatado o algo más cítrico? Y ahí haría la recomendación de un origen u otro. Por último, Diego, ¿qué le podés decir a todos los amantes y no amantes del café que están escuchando este podcast? La verdad que de café se puede hablar horas y horas y horas. Pero a mí me gusta verlo desde un punto de vista más macro, no tan micro, quizás no tan simplemente, tomar un café y no ponerle azúcar y disfrutarlo. Hay que pensar que el consumo a nivel mundial en alimentos está empezando a cambiar. Hay una clara tendencia y una clara suba
de interés por el consumidor en los productos que son cuidados, en productos que se sabe la trazabilidad, que se sabe de dónde viene. Si empezamos a escuchar un poco el cuerpo, te empezás a dar cuenta que los alimentos ultraprocesados no te están haciendo del todo bien. Pensá en realmente cómo te sentís después de tomar un café instantáneo. ¿Realmente te sentís bien? ¿No tenés un leve dolor estomacal? ¿Una leve dolor de cabeza? Un producto malo no es que solamente hace mal al gusto. El gusto se desarrolló mediante miles de años para que el ser humano sea capaz de poder determinar qué alimentos son ricos y te hacen bien y cuáles no. Entonces, si tenemos un alimento que se tiene que disfrazar de azúcar para poder pasarlo, es probablemente porque su esencia no es muy buena. En el café lo que estamos tomando constantemente en la industria, en los mercados, es un café que viene de frutas que no están en buen estado, que vienen de semillas que no están en buen estado. O sea, es como estar tomando todos los días una fruta que está podrida, que está fermentada, que está vinagrada. Eso no le hace nada bien al organismo. Y así con todos los productos en realidad. Entonces, lo interesante de todo esto es que el café es simplemente un ejemplo de muchas otras áreas en la gastronomía que se están empezando a abrir para darle cuenta al consumidor que hay otro camino más allá de los productos ultraprocesados. Sin ir más lejos, podemos ir a algunos países de Latinoamérica que ya en el supermercado te advierten si a un producto tiene exceso de azúcar o exceso de grasas trans. En Argentina todavía no llegamos a eso, pero esperemos que en algún tiempo podamos llegar. Porque al fin y al cabo somos lo que comemos, y lo que vos razonás es el combustible de lo que vos te alimentás. Desde el punto de vista del café, si tomás un buen café y pagás por un café de especialidad, no solamente estás pagando por algo más rico, y no solamente estás pagando por algo que no te va a hacer mal a la salud, sino también estás pagando por algo que es valorizar el trabajo del caficultor, de quien está en la tierra. Porque cuando nosotros logramos ir directamente hasta la finca y hacer un trato directo con el caficultor, le pagamos mejor. Entonces, esta persona, que generalmente suele ser gente que es dedicada al campo, esta persona, si tiene que vender su producción al área industrial, le pagan muy poco por hacer mucho. En cambio, el área de especialidad le paga mejor por hacer menos, pero de mejor calidad. Entonces estamos alimentando esa rueda. Yo siempre que sirvo una taza de café a una persona, pienso en eso, ¿no? En que estoy honrando el trabajo del caficultor. Y cuantos más seamos, contribuimos a nuestra salud y contribuimos a un mercado que lo que hace es valorar el trabajo de otro y mediante el trato directo querer hacer un comercio más justo. Podríamos estar hablando muchísimo más tiempo sobre café con vos y obviamente que nos gustaría tenerte en otro episodio de este podcast. Muchas gracias, Diego, por compartir estos minutos con nosotros. Bloom Podcast. Bloom Podcast. Podés escuchar este y todos los episodios en iVoox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en @holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.